no olemos como ¿Está de tal las acuerdo, feromonas. doctor, con lo que dice? Porque eso es debatible. Sí, pero no, en este caso estoy totalmente de acuerdo, porque se habla mucho de las feromonas en ese sentido, ¿no? Como que juegan un papel, o el papel más importante en el sentido de atracción. Pero en los animales, se han hecho muchos estudios en relación a feromonas y está plenamente demostrado, pero en los humanos no. Y en un sentido de transducción química, de transporte de estos estímulos y de integración a nivel cerebral o en el sistema límbico, está bien establecido, pero sí es diferente. Es decir, las feromonas no son como lo que habitualmente entendemos, en el sentido de que son lo que genera la atracción por el olor, ¿no? Vas y luego vas, Oscar. Por favor, Severino Gómez. Es que al escuchar esto me trajo a mente varios comerciales que he visto en televisión en donde te venden perfumes o desodorantes en donde luego te ponen al tipo rodeado de 4 o 5 mujeres, o sea, como que es ese olor y ese olfato que supuestamente atrae. Creo que es muy importante eso, pues aclarárselo a todos los hombres, porque nos están haciendo trizas con, no, claro, con eso. Claro, sí hay atracción, nada más Claro que es hay atracción y también hay una identidad a qué huele uno, porque aún cuando te pones ese tipo de productos, en cada cuerpo hace una sinergia distinta. Claro, Sí, hay una inclusive- mezcla y hay una sinergia. Bueno, no, pues le toca a Oscar, perdón. Pero, Yo lo que quería plantear, un poco siguiendo con una especie de escalafón de los sentidos, es un pasaje que tengo en un libro mío que se llama Filosofía para Inconformes, en que reviso los sentidos en función de su alcance. Nosotros, a través de la vista, vemos estrellas, que es quizá lo más lejano que existe. A través del oído podemos escuchar el trueno de un rayo que ocurre a kilómetros de distancia. El olfato apenas si nos da noticias de cosas que están a unos cuantos metros, como puede ser algo muy pestilente como un zorrillo, que más allá de los 50 metros no lo percibo. Luego estaría el tacto, que ya lo debo de tener a la mano. Finalmente estaría el olfato, que de alguna manera lo tengo que tener, el tacto que está más próximo, y finalmente el gusto, que incluso para poder enterarme de la existencia de aquello que percibo, debe de estar ya disolviéndose en mi cuerpo. Nosotros, por culpa de esta distancia de los sentidos y por haber basado la civilización en la vista, somos muy dados a la envidia, porque justamente vemos más de lo que podemos tener. Si fuera esta una humanidad de ciegos, posiblemente se eliminaría también la envidia. No sé si el oído nos resultaría tan atractivo por simplemente enterarnos de lo que le pasa a otro y no a uno. Pero si, por ejemplo, echemos a volar la imaginación, si esta sociedad solamente tuviera del tacto al olfato y al gusto, no envidiaríamos nunca nada, porque todo aquello de lo que tuviéramos noticia, ya de hecho lo tendríamos. El debate. Es un sofista, mi querido Oscar. Esto ya generó debate, ahorita le voy a responder. Esto me recuerda a esta película de Al Pacino que se llama... ¿No vas a envidiar al que esté tocando a otra si tú no lo tienes? Si no lo veo, no, porque para enterarme tendría que estarlo tocando también. Claro, Bueno, a menos querría que te decir estén que- cruzando el brazo. eliminaría el engaño también, entonces. No, pero ¿sabes qué? También lo puedes ver como envidia o como la oportunidad de todo lo que implica la misión, pero está muy bien el argumento. Vas. Me Oigan, recuerda... rapidísimo, compartirles, escriban a Facebook, a Twitter de Proyecto 40, Mauricio Sánchez, muchas gracias. Ese estudiante de gastronomía nos escribe a Facebook de Proyecto 40 y dice, ¿qué es esto del sexto sentido? ¿Es un mito? Porque habla que los 5 sentidos todos son vitales y por algo existen. Ahorita comenta lo que ibas a decir y luego pensemos y gracias por escribir. Bueno, si el sexto sentido es el sentido común, es el menos común de los sentidos, pero no sé si se refiere a ese sexto sentido. Pero oyendo a Oscar me recuerda esta película de Al Pacino que se llama Perfume de Mujer. Donde Bella él película, ¿eh? Él está ciego y está en un restaurante y de repente percibe un perfume de mujer y se la puede imaginar hermosísima. Y entonces incluso la corteja, bailan un tango maravilloso, pero no está con él. Y entonces va a llegar otro hombre que ella está esperando en el restaurante y Al Pacino ahí siente envidia, aunque sea ciego. Es un poco difiriendo de Oscar. Entonces, aún en los olores, ¿no? Bueno, si nos quedáramos nada más con el gusto,
¿Con qué sentido? Entonces, la envidia no la puedes eliminar. Habría problema de cosas ajenas. Y en honor a un gran amigo intelectual que se llama David Consuevi, que habla del sexto sentido, habla de los 3 sentidos que más nos fallan: el sentido común, el sentido del timing, de cuándo entrar y cuándo salir, y el sentido de la oportunidad. Pero esta persona nos habla de un sexto sentido, y Malcolm Gladwell, que viene de la Ciudad de las Ideas, del cual hablamos en el programa del viernes anterior, y los invitamos a todos a que se metan a curiosear allí qué es esto de la Ciudad de las Ideas, www.ciudadelasideas.com, para que nos acompañen en noviembre a Puebla. Pero bueno, Malcolm Gladwell tiene una cosa que habla de blink, que habla de un sexto sentido, donde te dice que de alguna otra manera hay una persona que todo el tiempo ha evaluado una obra de arte, que la van a comprar para un museo, que es una antigüedad egipcia, etcétera, etcétera, y todo el mundo le dice al dueño del museo que es totalmente auténtica. De repente llega un donadie y dice: ¿saben que esto es falso? Esta pieza no es real. Y todo el mundo habla de un sexto sentido, que al final de cuentas quiere decir un bagaje de toda una historia que tú tienes, un conocimiento por tantas experiencias que has vivido, que de alguna u otra manera percibes las cosas. No tiene que ver con ser vidente, sino que esa intuición es un conocimiento explicado de otra forma. Pero esto es solamente para seguir en el debate. Oscar, vas y luego regresamos a, si tuvieran que elegir un solo sentido, ¿qué sentido y por qué vas? Pero una cosa, pienso que el sexto sentido al que se refiere la persona que nos llamó es esto que llaman Mauricio la corazonada. El poder adivinar así o prever cosas que vayan a suceder. Esto se me hace que está muy relacionado con la superstición, y supondría que este mundo está tan concatenado que ya está todo escrito, y que hay modo de situarse en el futuro y en el pasado y en cualquiera de los momentos del tiempo, y esto no tiene ningún fundamento. ¿Cómo que le por explicas a la coincidencia gente que puedan dice que suceder sueña cosas que luego suceden, Oscar? Yo le llamaría coincidencia, y además el inconsciente a veces interpreta y lee mejor las cosas que el consciente. Ok. Allí sí va a diferir de ti, Severino. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo que, déjame hablar un poquitito del sexto sentido. Yo sí creo mucho en el sexto sentido. Yo ¿Lo creo defines? mucho. Yo llego a pensar de que es un poco, tú ves algo y según todas las experiencias que tú has tenido en tu vida, según todo lo que has vivido, todo lo que has leído, como que tu cerebro, tu cabeza guarda todo eso. Entonces, es como como si fuera una computadora que procesa en cuestión de nanosegundos toda la información y te dice: esto, hazlo, esto, no lo hagas. Es como Pero no lo ves como adivinar. No, para nada. Es un Yo le llamaba proceso. el trabajo del inconsciente, pero estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo Ok. en eso, sí. Ustedes querían Sí, decir bueno. algo, vas y luego vas. Sí, yo ahí hablaría que más que 6 sentidos, podríamos hablar de 8 sentidos. Tú mencionabas este sentido del equilibrio, que en realidad es una percepción de la gravedad. Hay un sentido interno que es el sistema inmunológico, y se le considera sentido porque es capaz de percibir elementos extraños al cuerpo. Este octavo sentido, que sería el de la intuición, que lo ha estudiado un científico inglés, Rupert Sheldrake, ¿sí?, tiene una base anatómica, una base psicofisiológica, que es una zona adelante de la comisura anterior que está entre la unión de los 2 hemisferios cerebrales, el cuerpo calloso, en esta zona tan reputada que es la zona prefrontal del cerebro, que lo que hace es que cuando percibe algo que se sale de nuestro esquema, reacciona. La estimulación es la rareza. Y como está también lejano a la zona verbal, hemisferio temporal, hemisferio izquierdo, lóbulo temporal, es difícil de verbalizar, y de alguna manera comparte esta característica de preverbal con el olfato. Por eso tenemos que remitirnos a los otros sentidos. Entonces es la corazonada, el colmillo, siento algo me huele raro, pero sí lo tenemos ya plenamente ubicado. Si algo te huele raro, es un problema de olfato. No, no es cierto. ¿Sabes qué? Ahorita ya se han descubierto más de 13 sentidos, no solo el del equilibrio y el de la intuición, sino el sentido de la armonía. Bueno, hay ahorita una cantidad, y mañana podrán surgir otros. Pero los básicos para sobrevivir son estos 5. Doctor y luego doctor. Va. Sí, algo importante en cuanto al sentido del equilibrio, sí se podrían separar de alguna forma la percepción en cuanto a la gravedad. Nada más no hay que olvidar que el sentido del equilibrio forma parte o se controla en el oído, ¿no? El oído tiene 2 funciones, la auditiva y la del equilibrio, que además no desarrolla
solamente el oído, sino es en conjunto con lo que percibimos visualmente y también con el sistema músculo-esquelético. Entonces, no estaría tan separado, ¿no? Por favor. Sí, un poco regresando al olfato que está